Saludos, con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada iniciamos El Mundo Ahora. Acompáñenme estos 27 minutos de programa. Y el sistema de salud en Gaza está a pocas horas del colapso luego de que Israel bloqueara el envío de combustibles. La cifra de palestinos muertos supera los 35.000 y hay víctimas bajo los escombros a las que no pueden llegar ni ambulancias ni equipos de protección civil. Inundaciones alrededor del mundo dejan muertos y desaparecidos. Brasil, Indonesia, China, Turquía y Afganistán son algunos de los países que han sufrido las mortíferas consecuencias del cambio climático. Y el Fondo Monetario Internacional aprueba liberar $800 millones para Argentina. El organismo financiero alabó las políticas de ajuste económico del gobierno de Milei, que han ocasionado multitudinarias protestas en el país sudamericano. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo y lo hacemos en Medio Oriente. El Ministerio Palestino de Salud en Gaza alertó este lunes de un inminente colapso del sistema de salud en la franja por no llegar el combustible necesario para su funcionamiento. Se trata de una preocupación y alerta que comparten personas y organizaciones desplazadas de Rafah a otras zonas del sur y centro de Gaza, a lo que se ha unido el cierre del cruce de Rafah y la falta de ayuda que llega a través del cruce de Karen Abu Salem. Un escueto comunicado destacó la crisis por la falta de combustible debido al bloqueo, en especial sobre el paso de Rafah, que durante los últimos 7 meses fue la única entrada de productos vitales para el enclave costero. El ejército israelí cerró hace 9 días el cruce de Karen Shalom en la triple frontera y horas después ocupó el lado palestino del cercano paso de Rafah como parte de sus operaciones castrenses contra la ciudad homónima. Según las autoridades palestinas, desde entonces no ingresa ayuda al territorio por esa zona, pese a que los camiones están cargados con productos vitales en el lado egipcio. La pasada semana, la directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Catherine Russell, advirtió que la insatisfacción de las operaciones militares israelíes en el sur de Gaza y la consiguiente cierre del paso fronterizo de Rafah amenazan la vida de millones de palestinos, especialmente niños. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza, que el ejército israelí sigue bombardeando tras 7 meses de guerra que dejan ya más de 35.000 muertos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este domingo desde Kuwait un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza y un aumento de la ayuda al asediado territorio palestino. Resaltó la importancia de colaboraciones sólidas para el trabajo de agencias humanitarias como la UNRWA. Reitero mi llamamiento, el llamamiento de todo el mundo a un alto el fuego humanitario inmediato y a un aumento inmediato de la ayuda humanitaria, pero un alto el fuego solo será el comienzo. Será un largo camino para recuperarse de la devastación y el trauma de esta guerra. A la par, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos instó a detener de inmediato la catástrofe humanitaria en Gaza. Denunció que el ejército israelí continúa violando el derecho internacional al matar a civiles, mientras que las autoridades de este régimen siguen gozando de impunidad gracias al apoyo de grandes potencias. No hay ningún lugar seguro. Esto es lo que está sucediendo y está fuera del derecho internacional. Lo que más lamento es la evasión de responsabilidades, incluso por parte de los países árabes que guardan silencio sobre las atrocidades que ocurren. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior afirmó que es intolerable que Israel haya decretado el desplazamiento forzoso de civiles de Rafah hacia zonas inseguras. Pidió a Israel que no invada por vía terrestre esta ciudad. Obligar a los civiles a evacuar Rafah hacia zonas inseguras es intolerable. Israel está obligado por el derecho internacional a proporcionar seguridad a los civiles. Seguimos instando a Israel a no seguir adelante con una operación terrestre en Rafah. Esto agravaría aún más una crisis humanitaria que ya es extrema. Pese a las advertencias de Estados Unidos contra una ofensiva, los combates continuaron este lunes en la Franja de Gaza, principalmente en Rafah, lo que podría desatar el caos.
Algunos barrios de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, parecen una ciudad fantasma. Las tiendas lucen cerradas y son pocos los que recorren las calles de la ciudad fronteriza con Egipto. Las panaderías están cerradas, todas las tiendas están cerradas. Ni siquiera podemos encontrar agua fresca para beber. No tenemos comida ni agua, nada. Los cruces están cerrados. Todos los comerciantes han trasladado sus negocios a la zona central y a Deir al-Bala. No queda nadie en Rafah para vender comida o pan. Todos los servicios están paralizados y no hay señales de actividades cotidianas. Un viaje en coche cuesta ahora 1.500 shekel. Es caro, todo es caro. No podemos escapar de Rafah aunque quisiéramos. La semana pasada, las fuerzas israelíes ordenaron a la población evacuar el este de Rafah y 300.000 palestinos lo hicieron según el ejército. Pero en el oeste de la ciudad el éxodo continúa y muchos de los desplazados de otras partes de la Franja de Gaza ahora desarman sus campamentos precarios para volver a partir. Me voy a dirigir a Al-Mawasi en Han Yunis. Quizá nos ordenen evacuar también a otro lugar. Estamos agotados. Nuestra situación económica y mental se ha deteriorado. Rogamos a Dios que esto termine, porque no podemos soportarlo más. Israel ha indicado que prepara una gran ofensiva terrestre para atacar a los últimos batallones de Hamás que, según asegura, se refugian en Rafah. El lunes se registraron disparos desde helicópteros y bombardeos en el este de la ciudad. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que la guerra de independencia de su país aún no ha terminado y que continúa incluso hoy en día. Lo hizo durante la celebración del Día del Recuerdo, que conmemora cada año a los muertos en conflicto. Sobre este tema, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo ha informado que unas 360.000 personas han abandonado la ciudad gazatí de Rafah desde la primera orden de evacuación anunciada por Israel hace una semana. Mientras tanto, en el norte de Gaza, los bombardeos y otras órdenes de evacuación han creado más desplazamientos y miedo para miles de familias. No hay ningún lugar a donde ir, no hay seguridad sin un alto al fuego. Estas fueron las palabras del organismo a través de una publicación en su cuenta de X. Solo quedan unas pocas carpas en el campo de refugiado de Rafah. Casi todos los que vivían aquí han huido. Otros intentan abandonar la zona como pueden ante la intensificación de los ataques israelíes en la ciudad en los últimos días. No encuentro ningún medio de transporte, ni carretas ni coches. Aunque los hubiera, no tengo dinero. No tengo ingresos para pagar el transporte. Tengo que caminar 4 o 5 kilómetros para llegar a los lugares seguros indicados por los israelíes. Al menos 300.000 palestinos han huido de Rafah, según las autoridades israelíes. Casi 1,5 millones de personas se habían refugiado en esa área. El ejército israelí habla de operaciones selectivas, pero sigue amenazando con una operación terrestre a gran escala. Washington sigue temiendo una ofensiva y amenaza con suspender ciertas entregas de armas y considera que una operación en Rafah estaría lejos de resolverlo todo. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Samed Choukry, y el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken discutieron este lunes por vía telefónica las repercusiones que han dejado los ataques israelíes en Gaza en materia de seguridad y humanitaria. Durante la conversación telefónica, Choukry subrayó las consecuencias terribles de la operación en Rafah, que afectó a más de 1,4 millones de palestinos después del cierre del cruce fronterizo con Egipto, en medio de la extensa ofensiva israelí actual. Por otro lado, el portavoz de la Cancillería de Irán, Nasser Kanani, denuncia las prácticas inhumanas, incluidas torturas, contra los palestinos en las cárceles israelíes. Los derechos humanos estadounidenses y sionistas son dos caras de la misma moneda, uno en Negev, uno en Guantánamo y otra en Abu Ghraib, ha dicho Kanani este lunes, reaccionando a las fotos recién publicadas por la cadena estadounidense CNN de los palestinos en un centro de detención israelí.
A propósito de los graves hechos que siguen saliendo a la luz, Egipto se sumará a Sudáfrica en la demanda por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Además, insistió en hacer un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU y a las partes internacionales para que actúen de inmediato a fin de lograr un alto al fuego en Gaza y detener las operaciones militares en Rafah. ¿Qué significa esta postura? Escuchemos. Bueno, significa que la frustración que está viviendo gran parte de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, también ha llegado a Egipto, que era un país que, a pesar de tener frontera con Rafah y de tener que digamos, de estar en medio de la situación más conflictiva de toda esta guerra, ha tratado de tener una política mucho más equidistante y tratar de ser mediador antes que involucrarse en una acusación directa con Israel. Esto ha llegado a un límite en el cual Egipto ha decidido dar un paso al frente. Es el primer país árabe que lo hace. Ya las poblaciones árabes estaban demandando que sus gobiernos hagan algo distinto de lo que se había hecho, y al parecer Egipto, aunque no peligra por ahora el acuerdo de paz que se había firmado, sí está dando un mensaje muy importante a Israel de que esto no puede continuar así si quieren mantener las relaciones cordiales con los países que han reconocido a Israel hasta este momento. También la página web de Hispan TV destaca que la guerra en Gaza ha sido la más mortífera para periodistas en 32 años. El Comité para la Protección de los Periodistas informó que desde el comienzo de la guerra, al menos 97 periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados y muchos otros han resultado heridos, desaparecidos o arrestados. Según este informe, hasta el 11 de mayo, los datos del CPJ confirman que 97 periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados, 92 palestinos, 2 israelíes y 3 libaneses. Además, 16 periodistas resultaron heridos, 4 periodistas desaparecieron y 25 personas fueron detenidas. Seguimos en este tema y en Estados Unidos los estudiantes que apoyan a Palestina en las universidades continúan siendo noticia. Ahora se supo que los protestantes arrestados podrían enfrentar cargos criminales, lo que ha creado indignación. Con clara muestra de fuerza de violencia, la policía de los Estados Unidos continúa desmantelando los campamentos de los estudiantes que han levantado su voz en apoyo de Palestina y repudio a los abusos cometidos por el régimen sionista en Gaza. Ahora se supo que los protestantes arrestados podrían enfrentar cargos criminales, lo que ha creado indignación. Usted es estudiante, ¿cómo se siente? Pues eso es contra los derechos que tiene uno, entonces creo que hay niveles en los que puede uno protestar pacíficamente. El mundo entero ha estado siguiendo paso a paso la actuación de la policía en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles por los estudiantes que protestan contra la guerra de Israel en Gaza. Después del desalojo de los manifestantes, se llevaron a cabo este fin de semana pequeñas ceremonias de graduaciones bajo estrictas medidas de seguridad, aunque no todos se oponen a la propuesta. Nosotros somos chilenos, yo creo que las universidades son, yo no vivo acá, las universidades son lugares de encuentro, las universidades son lugares de reflexión, de discusión, pero no lugares de violencia. A pesar de que el conflicto se está llevando a cabo a miles de kilómetros de distancia, aquí el problema se siente muy cercano y la propuesta de sancionar a los estudiantes que están levantando la voz en favor del pueblo palestino ha incomodado a algunos catedráticos que acusan a la policía local de injusta. La policía parada viendo por más de 1 hora, 2 horas, viendo que los grupos de afuera estaban atacando a los estudiantes y estaban parados ahí viendo, no intervinieron, no hicieron nada hasta varias horas después. Y después, ¿a quién arrestaron? A los estudiantes, no a las personas que estaban agrediendo. Para estos padres y alumnos, la universidad los une, la guerra y los abusos los divide. Las graduaciones continuarán.
Cambiamos de región y ahora hablamos de los últimos acontecimientos en Rusia. El presidente de ese país, Vladimir Putin, propuso una nueva candidatura para el cargo de ministro de Defensa, según comunicó el Consejo de la Federación Ruso. Se trata de Andrei Belousov, quien hasta ahora ocupaba el cargo de primer vicepresidente del gobierno. Según el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, Putin ha decidido que al frente del Ministerio de Defensa esté un civil, ya que el organismo debe estar abierto a innovaciones e ideas avanzadas. Un civil será el jefe del Ministerio de Defensa ruso. Que tenga o no rango militar no es lo principal, dijo así Peskov. Andrei Belousov nació el 17 de marzo de 1959. En 1981 se graduó con diploma de honor en la Facultad de Economía de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. De 2006 a 2008 se desempeñó como viceministro de Desarrollo Económico y Comercio. De 2008 a 2012 fue director del Departamento de Economía y Finanzas del Gobierno y entre 2012 y 2013 ocupó el cargo de ministro de Desarrollo Económico de la Federación Rusa. Después, hasta el año 2020, se desempeñó como asistente presidencial y finalmente el 21 de enero de 2020 fue nombrado primer vicepresidente del gobierno. El Consejo de la Federación analizará las candidaturas a ministro de Defensa y ministro de Asuntos Exteriores en su reunión del 14 de mayo. Seguimos en Rusia y es que a propósito, el presidente de ese país propuso que el ministro de Relaciones Exteriores de la nación eurasiática, Sergei Lavrov, se mantuviera en el cargo. De esta manera, el canciller de Rusia avisa que las fuerzas rusas están preparadas para enfrentar a las tropas de Occidente que entren en el campo de batalla por Ucrania. Lavrov, al comentar sobre el Foro Internacional de Alto Nivel previsto a celebrarse en Suiza del 16 al 17 de junio, en el que se abordará el plan de paz para Ucrania, dijo que este evento se reduce a formular una vez más un ultimátum a Rusia. Sergei Lavrov, candidato una vez más al puesto de ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. En una reunión del Comité del Consejo de la Federación en la que se discutía su reelección, enfatizó la preparación de Moscú a enfrentar a las tropas de los países occidentales en el campo de batalla, en el marco de la guerra en Ucrania. Es su derecho. Si Occidente quiere resolver el conflicto en Ucrania en el campo de batalla, que así sea. El presidente finlandés volvió a decir el otro día que la próxima conferencia en Suiza es importante y que es necesaria para derrotar a Rusia en la guerra, para debilitarla y para que ya no represente una amenaza. Ya se conocen las historias de miedo que se han inventado y que transmiten constantemente. El ministro recordó que Moscú ha dicho en repetidas ocasiones que está dispuesto a negociar un acuerdo, pero teniendo en cuenta el reconocimiento de las realidades que han surgido. Hablando de la conferencia sobre Ucrania en Suiza, prevista para junio y a la que Rusia no ha sido invitada, el ministro comparó la situación con una reprimienda a un colegial. Incluso si nos hubieran invitado inmediatamente, habría sido solo para discutir la fórmula de Volodymyr Zelensky y todas las demás iniciativas habrían desaparecido. La conferencia se reduce a formular una vez más un ultimátum a Rusia y hubo muchas iniciativas de la República Popular China, de Sudáfrica, de Brasil y de la Liga de los Estados Árabes. La de China es la más completa, destinada a abordar primero las causas profundas y trabajar para eliminarlas. Además, enfatizó que Suiza ya no es adecuada para celebrar negociaciones, porque se ha puesto claramente del lado de Ucrania. Lavrov además denunció los múltiples engaños por parte de Occidente durante negociaciones anteriores. Y pasamos ahora a revisar qué es noticia en nuestra región. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pospuso su viaje a Chile, programado para el próximo jueves para reunirse con su homólogo Gabriel Boric, debido a las graves inundaciones registradas en el estado de Río Grande do Sul, que ya han dejado 145 muertos y 132 desaparecidos. El estado, ubicado en el sur del país, ha comenzado la semana en alerta ante el volumen de las lluvias, un elevado aumento del nivel de los ríos,
riesgos de deslizamientos de tierra y el descenso de las temperaturas. Según Globo News, el mandatario podría visitar de nuevo esta semana la azotada región, donde 620.000 personas han tenido que abandonar sus hogares y entre ellas 82.200 están en albergues provisionales. Con la continuidad de la lluvia, se presume que en las próximas horas el panorama pueda oscurecerse aún más por el posible crecimiento de los ríos aledaños. France 24 conversó con Ricardo Gómez, vicealcalde de Porto Alegre, una de las ciudades afectadas por las inundaciones y donde se han refugiado cientos de personas que lo han perdido todo por las fuertes lluvias. Y nos estamos preparando una nueva suba del nivel del río que alcanzó 5 metros y 35 centímetros encima de su nivel normal. Con eso, 1/3 de la ciudad está bajo el agua. Hay hasta 2,5 metros, 3 metros de agua. Zonas residenciales donde normalmente habitarían casi 100.000 personas que están en ese momento desalojadas. Es un momento durísimo y necesitamos de todo apoyo y toda la solidaridad del continente. Las devastadoras inundaciones alrededor del mundo han dejado varios muertos y heridos. Revisamos ahora la página web de RT en español, que informa sobre calles convertidas en ríos y fuertes inundaciones que azotan a Turquía. Las regiones de Adana y Hatay, localizadas en el sur de Turquía, se vieron afectadas por grandes inundaciones a consecuencia de las fuertes lluvias caídas en los últimos días, informa la prensa local. Ante esta situación, el gobernador de Hatay, Mustafa Masatili, celebró una reunión del Centro de Coordinación de Desastres de la Dirección Provincial de Emergencias. Masatili declaró que se están realizando trabajos multifacéticos con un total de 315 vehículos y 666 miembros del personal de los servicios de emergencia para eliminar las consecuencias negativas derivadas de las fuertes precipitaciones. También al norte de Afganistán, familiares de los fallecidos por las inundaciones aseguran que la crisis ha afectado su alimentación y la llegada de agua potable. En Indonesia, las fuertes lluvias han provocado el flujo de lava fría al oeste del país y en el suroeste de China diversas ciudades se encuentran bajo el agua. Las inundaciones en diferentes partes del mundo causan estragos. En Afganistán, las muertes se cuentan por centenas, mientras hay miles de heridos. En el norte del país, las personas sepultaron en una montaña a sus familiares fallecidos, mientras advierten sobre la crítica situación que viven. Las inundaciones repentinas destruyeron todas nuestras casas. Perdí a 13 miembros de mi familia, entre ellos mujeres y niños. También desapareció mucho ganado. No tenemos comida ni agua potable, ni refugio ni mantas, nada en absoluto. Las inundaciones lo han destruido todo. De 42 casas solo quedaron 2 o 3. Las inundaciones han destruido todo el valle. El oeste de Indonesia también está bajo el agua. Las intensas lluvias y los deslizamientos de tierra mantienen en alerta a la provincia de Sumatra Occidental, donde hay fallecidos. Las fuertes lluvias alrededor del monte Marapi han provocado inundaciones repentinas y el flujo de lava fría en varios lugares de 2 distritos. En China también sufren las consecuencias de las lluvias torrenciales. Algunas ciudades del suroeste de la nación asiática están bajo el agua e incomunicadas, debido a los bloqueos de caminos por los deslizamientos de tierra. En tanto, los servicios de meteorología anunciaron que para los próximos 10 días se esperan más lluvias. Y también hoy fue noticia que el Fondo Monetario Internacional aprobó la 8ª revisión del acuerdo con la Argentina, que habilita un desembolso de $800 millones para el país que serán girados en las próximas semanas, luego de que el directorio del organismo dé luz verde a la autorización final. La aprobación fue dada bajo condición de que continúe el mentado equilibrio fiscal de Javier Milei y afinar los marcos de política monetaria y cambiaria. La confirmación fue oficializada a través de un comunicado que indica
que el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han alcanzado un acuerdo a nivel de personal sobre la 8ª revisión en el marco del servicio ampliado del Fondo de Argentina. El organismo elogió que las políticas de ajuste sucesivos implementadas por el gobierno de Milei ha permitido avanzar más rápido de lo previsto en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica y reencauzar firmemente el programa firmado por Mauricio Macri en 2018. El objetivo de la funcionaria es obtener a través de distintas reuniones información completa sobre la situación económica, social y política del país. Luego de la reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, Gopinath quedó impresionada con el plan de ajuste del gobierno. La subdirectora del FMI tiene previsto reunirse con representantes de la Federación General del Trabajo, quienes le expresarán su rechazo por el plan de ajuste de Milei. La tasa de inflación de Argentina es altísima, superando el 20% en los 2 primeros meses de este año, lo que ha reducido significativamente el poder adquisitivo de la población. Con el repaso a las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a nuestra emisión de hoy. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.